Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Que te espera tu buen Salvador. Oh Dios, da tus juicios al Rey, y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá, y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén.
Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Esta es una hermosa mañana del día 11 de octubre del 2020 y estamos transmitiendo en vivo aquí desde casa, desde las instalaciones de la Iglesia Bautista La Nueva, para continuar con nuestro estudio de escuela dominical, Un hijo en la familia de Dios. Y estuvimos la semana pasada viendo algunos puntos muy importantes acerca de lo que es la gracia, la misericordia de Dios, y vamos a seguir gozándonos en esta mañana, aprendiendo de nuestro Señor, de todo lo que tiene para nosotros, grandes beneficios para aquellos que constituyen parte de la familia de Dios. Antes de todo, mis amados hermanos, vamos a orar. Oremos. Gracias, Señor, le damos en esta mañana por su bendito amor. Gracias por su misericordia, gracias por todo lo que hace por nosotros. Gracias, Señor, porque usted también está aquí en medio de nuestros hogares, en medio de nuestra congregación. Padre Santo, rogamos en el nombre de Jesús que usted nos guíe en este estudio y que permita, Padre Santo, que podamos aprender, que podamos afirmarnos, Señor, en su palabra. Haga de nosotros, Padre Santo, conforme su Santo Espíritu, y permita, Señor, que podamos crecer tanto en estatura como en gracia para llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues nada más así como unos breves anuncios. Nuestra hermana Argelia se encuentra ya en casa. El día lunes fue dada de alta, de igual manera nuestro hermano Enoc García también fue dado de alta, pero no dejemos de orar por cada uno de ellos para que Dios restablezca su salud. Sabemos que tenemos un Dios de maravillas, un Dios maravilloso que siempre está buscando lo mejor para nosotros, como dice la Escritura, para los que a Dios aman, todo ayuda a bien. Entonces, no dejemos de orar por ellos ni por los demás hermanos que se encuentren enfermos, que ahorita no tengo conocimiento de ellos, pero por todas las personas que se encuentran enfermas, sigamos orando y veremos las maravillas, veremos los milagros de Dios cumpliéndose cada día en la vida de cada una de estas personas que se encuentran en medio del dolor o la enfermedad. Vamos a continuar ahora sí de lleno con nuestra clase y pues recordando lo que hemos estado viendo a través de estas semanas. Estamos en el título de Disfrutando la Familia, el tema Disfrutando la Familia. Mirábamos que para que podamos disfrutar la familia, o mejor dicho, los beneficios que nos traen la familia de Dios, es que nosotros podemos gozar de libertad, podemos gozar del alimento que recibimos en la casa de Dios y asimismo de las riquezas que Dios nos da día tras día, porque sabemos que Dios es rico y en esa riqueza no es como nosotros que muchas veces amasamos, atesoramos aquello que por lo que hemos trabajado y al final del día muchas veces nos quedamos con Él y cuando partimos pues alguien más se queda, ¿verdad? No, ¿cuál es el principio de Dios? Las riquezas tenemos que compartirlas. Él ha estado compartiendo día tras día las riquezas de la familia y si tú formas parte de la familia de Dios, esas riquezas también son parte de tu día a día. ¿Qué riquezas son esas que Dios nos da? Muy bien. Tenemos las riquezas de su gracia. Esto lo observábamos en Efesios 2:7. Vamos a darle la lectura así rápido para no quedarnos. Sí, dijo Efesios 2:7. ¿Y qué dice Efesios 2:7? Bueno, dice Efesios 2:7, ya estaba en el 3. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Riquezas de su gracia. También tenemos las riquezas de su misericordia. Efesios 2:4 dice de la siguiente manera: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ahí termina, riquezas
¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia. La semana pasada estuvimos hablando cuál era la diferencia sobre gracia contra misericordia. Dos conceptos que van de la mano, que no significan lo mismo. ¿Alguien recuerda cuáles eran esos conceptos? Si lo pueden poner ahí nuevamente en lo que viene siendo el chat, en un comentario, anímense. Si lo recuerdan, háganlo. Vamos a ver cómo está nuestra mente y vamos a darles ahí unos minutitos y les daremos lectura ahí para quien lo haya subido. Gracia, ¿qué es gracia? Y misericordia, ¿qué es la misericordia de Dios? Mientras escriben, recordamos que también tenemos otras riquezas que el Señor nos da. Veíamos al final de la clase pasada que Dios nos otorga las riquezas en gloria. Filipenses 4:19 nos dice de la siguiente manera: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuando hablábamos de estas riquezas en gloria, lo dijimos así muy general, ¿verdad? Muchas personas buscan las riquezas de Dios, pero ¿de qué manera buscan las riquezas? Se fijan más en lo material. Estamos ahora sí tan envueltos en la manera de pensar del mundo como está hoy en día, que pensamos que la bendición de Dios siempre va a corresponder con una bendición material. Y sabe que en muchas ocasiones esas bendiciones materiales llegan a controlar tu vida y lamentablemente te separas del amor de Dios, porque allá donde está tu tesoro, ahí se queda tu corazón. Y la pregunta es, cuando hablamos de las riquezas en gloria, ¿dónde está tu corazón? Tu corazón está en Dios, eres rico. Pero si tu corazón está en el banco, Banamex o Bancomer o debajo del colchón, ¿por qué no? Cuidado, porque si tú pones tu corazón en aquello que se corrompe, ¿a dónde va a llegar tu alma en el momento en que partas de esta vida? ¿En qué estás poniendo tus esperanzas? Dice la palabra, es clara, que Dios suplirá todo lo que nos falte, ¿sí? Todo, no es una cosita o nada. El detalle está, ¿qué es lo que te falta? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Y cuáles son tus motivaciones para decir que necesitas tal o cual cosa? En Mateo capítulo 6 nos da una lista de todo lo que verdaderamente nos falta. ¿Qué es lo que dice el Señor? El Señor ya sabe qué es lo que necesitamos. Él lo reconoce y muchas veces espera que se lo pidamos. Sin embargo, en ocasiones nosotros estamos pidiendo mal y estamos buscando lo que no corresponde, lo que nos causa placer. No buscamos conforme a la voluntad de Dios, que es lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Observen lo que dice la palabra de Dios. Las riquezas en gloria vienen para todo aquel que verdaderamente busca el reino de Dios y su justicia. ¿Eres tú una de las personas que está buscando el reino de Dios? Esperemos que sí, mis amados hermanos. Las riquezas en gloria, el Señor las reparte a todos aquellos que buscan el reino. Nuestro hermano César Alcántara nos dice, misericordia no nos da lo que merecemos, gracia nos da lo que no merecemos. Gracias, hermano César, exacto, es correcta la respuesta. Eso fue lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Muy bien, cuando hablamos de riquezas, nuevamente tengo que enfatizar, Dios comparte su riqueza contigo, la comparte conmigo si pertenecemos a su familia. Y en su familia todavía hay más riquezas que compartir. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre las riquezas de su sabiduría.
Oh, esto lo encontramos en Romanos 11:33 y dice de la siguiente manera: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Las riquezas de la sabiduría y de la ciencia o conocimiento de Dios. ¿Sabían que somos ricos en esa sabiduría de Dios? De hecho, ¿cuál es el principio de la sabiduría? ¿Sí lo recuerdan? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si nosotros hemos venido a Dios por medio de Jesucristo, sí tenemos ese temor reverente a nuestro Dios, a nuestro Padre. Y eso es el principio de la sabiduría. ¿Qué ocurre con la sabiduría con nosotros? Dios la comparte. Esto es algo que debemos de estar bien seguros. Dios nos comparte su sabiduría y eso es una gran realidad. Y en la Biblia encontramos numerosos ejemplos. Personas que fueron bendecidas por ella. Y una persona que nosotros recordamos al respecto, siempre vamos a pensar en el rey más sabio que hubo, es el rey Salomón. Este capítulo lo tenemos en Primero de Reyes 3, del 3 al 15. Ahí tenemos la historia cuando él asciende al trono y él va a buscar a Dios. Y esta es una gran historia. ¿Qué es lo que la palabra nos dice que pide Salomón? En Primero de Reyes 3 al 15, nos habla de que el rey Salomón pide inteligencia, que él necesita esa ayuda por parte de Dios para poder guiar al pueblo. Pero no nos menciona la palabra sabiduría en este pasaje. ¿Qué es lo que en realidad pidió Salomón según Segundo de Crónicas, verso 10, capítulo 1? Vamos a darle lectura en este momento. Segundo de Crónicas, capítulo 1, verso 10. Dice la Escritura: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¿Se dan cuenta lo que está pidiendo Salomón? Dice sabiduría y ciencia. ¿Qué leíamos en Romanos capítulo 11, versículo 33? Oh profundas riquezas de la sabiduría de Dios, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Qué está pidiendo Salomón en este momento? Sabiduría y ciencia de Dios. Él era un muchacho, era un niño, literalmente era un niño cuando él asciende al trono de Israel. ¿Cómo iba a ir ese niño a gobernar a todo un pueblo? No, pues es que era un niño prodigio, podríamos decir nosotros. No, para nada. Él reconoció su incapacidad y fue a la fuente de sabiduría. Fue directo a Dios y le pidió lo que él necesitaba. Y Dios se agradó del corazón de Salomón, porque no nada más le dio ciencia y sabiduría, sino que también le dio todo aquello que él no pidió: fama, riqueza, etcétera. Todo eso se lo añadió. Decíamos hace ratito, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Él buscó el reino de Dios, buscó la sabiduría, buscó la ciencia de Dios para poder gobernar al pueblo, y Dios le dio todo lo demás. Es impresionante la manera de cómo Dios comparte esa sabiduría. ¿Cómo nos podemos dar cuenta nosotros que Salomón verdaderamente recibió la sabiduría de Dios? Vamos a regresar al pasaje de Primero de Reyes, capítulo 3, verso 28. Ocurrió una situación, a mí siempre me ha llamado la atención este pasaje. ¿Por qué? Porque tenemos a dos mamás que en su momento tuvieron a sus hijos, pero a una perdió su bebé, murió, muerte de cuna.
Entonces, cuando ella se da cuenta de que muere la criatura, va y se lo intercambia a la otra mamá y le dice, pues se murió tu hijo. Observen la maldad que hay en el ser humano. Se lo cambia. Ella va a seguir siendo mamá, es lo que está buscando. Entonces, este caso se lo llevan al rey para que él pudiera dar un juicio, un veredicto de quién es el niño, de quién es ese bebé. Y cuando lo presentan, está, vamos a decirlo, los dimes y diretes, el estira y afloje, o como quieran decirlo. ¿Qué es lo que ocurre en ese pasaje? Bueno, sucede que Salomón les pregunta, les dice, traigan una espada, vamos a partir al niño a la mitad y le damos una mitad a una y la mitad a la otra y asunto arreglado, todas van a tener un hijo. Inmediatamente la mamá, que se lo quede ella. O sea, no van a matar a mi hijo, prefiero verlo vivir, prefiero verlo crecer, aunque no sea en mi casa, pero no lo quiero muerto. Y la otra mujer, sí, que lo partan a la mitad, así para que si yo me lo llevo, luego no me lo esté peleando, o no esté fijándose por la ventana, o buscando a cada rato al niño. No, que lo partan a la mitad, no le hace y así arreglamos el asunto. Inmediatamente Salomón, ¿qué es lo que hace? Denle el bebé a aquella mujer. Ella es la mamá. Y esto impresionó al pueblo. Versículo 28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado al rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él, ¿qué había, hermanos? ¿Qué es lo que dice la Escritura que había en Salomón? Sabiduría de Dios para juzgar. Dios verdaderamente le dio sabiduría al rey Salomón para que pudiera gobernar al pueblo tal como él la solicitó. Y ahí observamos en ese pasaje cómo aplicó dicha sabiduría haciendo justicia. Observen, hizo justicia a aquella mujer. La mujer que había perdido a su hijo no le iba a causar dolor que muriera el hijo de su compañera. Sencillo. Yo me quedé sin mi bebé, si tú te quedas, mejor. Así yo no sufro y pues las dos ahí tendremos algo en común. No debemos de ser así. Observen lo que es la sabiduría de Dios. Ella nos conduce a la justicia. Y viendo lo que hizo esta mujer y aplicándolo a nuestras propias vidas, debemos de pensar un poquito, ¿por qué a muchos les falta esta sabiduría? ¿Se han dado cuenta de que no todos tienen esta capacidad de aplicar los conocimientos a la vida diaria? De que no todos pueden aplicar lo que está escrito en la Biblia en los problemas que se nos vienen. Tenemos este problema que es la falta de sabiduría. Dios es rico en sabiduría y quiere compartirlo a todos, pero a muchos les hace falta. Vamos a Santiago 3, versículo 13 en su primera parte y nos vamos a dar cuenta que tenemos dos clases de sabiduría. Vamos a Santiago 3, 13. Santiago capítulo 3, versículo 13, y ya casi llego. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muchas veces pensamos que somos sabios, pensamos que somos inteligentes, pero observen, pensamos, aquí nada más. Porque muchas veces la manera en la que actuamos, dejamos mucha carencia, dejamos mucho que ver. Dice la Escritura, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Eso es lo que dice el resto del versículo de Santiago 3:13.
pensamos que somos sabios, pensamos que hacemos lo correcto, pero cuando según nosotros estamos haciendo lo correcto, muchas veces lastimamos a otras personas en eso correcto y todavía nos volvemos soberbios y decimos, es que el hermano es débil, él tiene que agarrar la onda de esto o aquello. Debemos de tener cuidado, porque la palabra es muy clara cuando dice, muy bien, si tú reconoces que hay un hermano débil, es cierto, no vamos a estar cuidando al débil en todo momento y nos vamos a estar limitando, pero ¿qué dice? Hay cosas que tenemos que dejar de hacer. ¿Para qué? Para que nuestro hermano pueda ir creciendo. Por supuesto que cuando hablamos de, por ejemplo, evangelizar, si hay un hermano débil y así como que no está muy conforme con la manera de evangelizar, pues lo siento mucho, ¿no? En ese caso es menester obedecer a Dios y vamos a obedecer a Dios proclamando la palabra de verdad. Hay que tener mucho cuidado. En otras ocasiones, buscamos proclamar la palabra de verdad, pero lo hacemos confrontando a la gente. Es que tú eres un pecador y si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Cuidado, el hermano no es el débil, eres tú, porque estás yendo con una actitud presuntuosa y de esa manera no vas a alcanzar a la persona para Cristo. Al contrario, te estás convirtiendo en una piedra. Deja que la palabra misma le muestre a la persona en qué está mal, en qué se está equivocando. No vengas a señalar en qué se equivocó o qué está haciendo mal la persona. Ya hay alguien que tiene ese trabajo y hay que dejárselo a él. Él es muy fiel a su trabajo, siempre lo hace, no descansa y su nombre es Satanás. Él es el encargado de estar señalando. No eres tú, no soy yo. No lo hagamos. Entonces, seamos sabios en Dios. Sabios en Dios. ¿Cómo podemos distinguir nosotros que existe dicha sabiduría de lo alto, esa sabiduría terrenal? Esto lo encontramos aquí mismo en Santiago capítulo 3, versículos 15 al 17. Dice la Escritura, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Siguiente versículo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos está diciendo aquí? En primer lugar, tenemos una sabiduría de lo alto, sabiduría que viene por parte de Dios, y tenemos también lo que es sabiduría terrenal. ¿Sabiduría terrenal? ¿Qué es esta sabiduría terrenal? Muy bien, la sabiduría terrenal consiste en todo aquello que nosotros hemos ido aprendiendo y aplicándolo a nuestras vidas. Pero cuando nosotros hablamos de la cuestión terrenal, encontramos, sí hay ciertas cosas muy buenas, pero hay otras cosas que no son tan buenas, que no pudieran ser consideradas sabiduría. El problema es que muchas veces cuando tenemos estas cosas buenas que descubrimos, empezamos como a creernos, empezamos a elevarnos, y cuando esto ocurre, nosotros empezamos a sacar a Dios de nuestra vida. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 1? Creyendo ser sabios, se hicieron necios. Eso declara la Escritura. ¿Por qué se vuelve necia la gente? Porque ellos están tomando esta sabiduría terrenal y empiezan a dejar a Dios afuera. Y cuando empezamos a hacer contraste entre lo terrenal y lo celestial, empieza a haber una falta de comprensión. Y por eso dice, es animal, completamente animal. ¿Cómo que es una sabiduría animal? Muy bien, dice que el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu. Por lo tanto, lo que es la sabiduría celestial o la sabiduría de lo alto, una persona que no ha venido a la familia de Dios no alcanza a comprenderlo. ¿Por qué? Porque lo está tratando de comparar con esta sabiduría terrenal donde para el ser humano no cabe Dios.
entonces empieza a rechazarlo. Dice animal. En la versión Reina Valera de 1909 es donde hace la mención ahí en 1 Corintios 3 de este entendimiento, vamos a decirlo, no animal, ¿sí? No natural, el hombre animal se refiere en esa versión. El hombre natural en Reina Valera 1960. Si observamos ese hombre animal, ese hombre natural, ¿cómo se encuentra con Dios? Lo decíamos la semana pasada y en muchas otras ocasiones. El hombre, ¿qué es lo que hace? El hombre está enemistado con Dios. Y si su sabiduría terrenal está enemistada con Dios, ¿a dónde nos conduce esto? A la otra porción del versículo, que es sabiduría diabólica. ¿Por qué sabiduría diabólica? ¿De dónde viene todo esto? Nos regresamos a este Edén nuevamente, y el día que de él comieres, tus ojos se van a abrir y vas a ser igual o como Dios. ¿Qué pasó? Nosotros nos creemos dioses. Nos creemos dioses. ¿Por qué? Porque juzgamos, hacemos esto, hacemos lo otro, en muchas otras, vamos a decir, ciencias, se puede decidir quién vive, quién muere. Si lo hablamos de la justicia en cuestión de derecho, sí, aquí no hay pena de muerte, pero en Estados Unidos, ahí deciden quién vive y quién muere. Hasta han muerto personas inocentes. Aquí en México, tal vez no es en el sistema de justicia, pero sí en el sistema de salud. Ellos tienen la capacidad de decidir quién vive y quién muere. Y dirán, pero ¿cómo no? Ellos están para ayudar. Si hay una persona anciana, lleno de días, y un joven, por un lado, que tiene toda una vida por delante, y solamente hay vamos a decir, un medicamento o una oportunidad para cualquiera de ellos dos, ¿a quién van a salvar? Tienen que tomar una decisión, y van a tomar la decisión por el más joven. ¿Por qué? Porque la persona de la tercera edad, pues ya vivió y pues lo siento mucho, te vas, se va a quedar el otro, vamos a hacer el esfuerzo. Estamos tomando decisiones como Dios, si observamos eso. La sabiduría terrenal muchas veces nos conduce a equivocarnos. ¿Por qué? Porque esta sabiduría, dice el verso 16, puede conducirnos a celos, puede conducirnos a contención, y dice, donde hay esto, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué sucede entonces? Nosotros como seres humanos tenemos un grave problema, y por causa de la manera en que aplicamos los conocimientos adquiridos en este mundo, nos damos cuenta de que caemos en esa perversión. Debemos de tener mucho cuidado. La sabiduría celestial, la sabiduría de lo alto, ¿qué es lo que nos da? Nuevamente voy a regresar al versículo 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Por qué es pura? Porque proviene del Dios Santo. Dios es apartado ¿de qué? De todo mal. Entonces, esta sabiduría es pura. Y en esa pureza, en esa santidad de esa sabiduría, cuando tú aplicas la sabiduría de Dios, y aquí es donde está nuestro problema, que no siempre aplicamos la sabiduría de Dios, que a veces creemos que la aplicamos, pero ¿cuáles son los resultados de dicha sabiduría? Bueno, es pura, pero esa sabiduría es, dice después, pacífica, va a traer paz. Cuando aplicas la sabiduría de Dios, tiene que haber un resultado, un fruto, y es paz. Si no hay paz, eso que hiciste, no, es que están siendo manipulados por el diablo. No, va a traer paz. ¿Cómo quedaría aquella mujer en el caso de Salomón? Ella estaba rabiando y todo eso, pero cuando se dio cuenta de que fue descubierta, porque fue descubierta, que ella no era la mamá, se tuvo que haber impresionado. Y sí, llega la paz, porque ya no va a estar enemistada con la otra persona, va a estar en su duelo por la pérdida de su bebé, pero viene la paz. La gente se da cuenta cómo funciona la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, dice, es amable.
no va a provocar una contienda. ¿Cómo venían estas personas? Venían en contienda. Y cuando nosotros aplicamos la sabiduría de Dios, ¿qué tiene que pasar? Nosotros tenemos que ser amables. ¿Por qué? Porque tenemos que reflejar a Dios. Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces cuando vamos a decirle a las personas, a aconsejarlas con sabiduría de Dios, de lo alto, ¿qué va a hacer? Ándele, eso te pasó por... No, ¿verdad? ¿Hasta cuánto los voy a soportar? Es más, eso lo dijo Cristo. No, tú no eres Cristo para que digas eso. Generación perversa. No, no vas a decir eso. Vas a ser una persona amable. ¿Por qué? Porque fue el ejemplo que Cristo nos dejó para que nosotros fuéramos. ¿Sí? Y esa sabiduría es amable. Nos va a ayudar. ¿Por qué amable? Dice que la blanda respuesta, ¿qué? Aplaca la ira. Si nosotros somos amables, imagínense esa sabiduría, cómo puede llegar y cómo puede tocar a la otra persona. Es benigna, es buena. Observen, trae paz, amor, bendición, o sea, bondad, y está llena de misericordia. Decíamos, la misericordia es que no nos da, ahora sí, lo que merecemos. Ese ándele, se lo merece. Shh, silencio. Tú no, ya te dije hace ratito, tú no digas ese tipo de cosas. El Señor se encarga y no está de ti para decir, ándele, para que se le quite. No, 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 no. Misericordia pido. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Y buenos frutos. La sabiduría de lo alto trae buenos frutos. Si tú no estás dando buenos frutos en esas decisiones que estás tomando, aun cuando pensaste que estabas haciendo conforme la sabiduría de Dios, entonces tienes que detenerte para que rectifiques. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios no trae, dice, es sin incertidumbre, no hay lugar para dudas ni para hipocresía. Entonces debemos de tener mucho cuidado, no debemos de ser de doble ánimo. Aquí sí te digo una cosa y atrás otra, es que actúe, no, cero. Si vas a tener sabiduría de Dios, no debe de haber sombra de variación. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Y si Él no cambia y te da la sabiduría de aquel que no cambia, tú no debes de ser inconstante en todos tus caminos. Tú sí sea sí y tú no sea no. La sabiduría de Dios es algo que nos puede llenar. ¿Y cómo obtenemos, cómo alcanzamos esta sabiduría de lo alto? Muy bien, Santiago 1:5 es un versículo que todos conocemos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muy bien, nuevamente, vemos que sí, existe una falta de sabiduría en todos nosotros. Nos falta sabiduría, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos como Salomón. ¿Sabes qué, Dios? Pues la verdad, mi capacidad no me alcanza. Necesito que me des sabiduría. La necesito. Y esta sabiduría la puedes alcanzar. Dice que se la da a todos abundantemente y sin reproche. Abundante. No nada más poquito. No, es que al hermano allá le dio poquita sabiduría, por eso le falla. No, al hermano de allá le dio toda a manos llenas al hermano. No. Dice que a todos nos la da abundantemente. No hay límites. No fue como que uno va al cajero automático y de repente a uno nada más le dio 300 pesos y al anterior le dio 5,000, No, hermanos, la sabiduría de Dios es para todos, para ti, para mí, para todos los hijos de Dios. Pero nosotros nos falta porque no sabemos pedir. Tal vez le pedimos a Dios, pero le pedimos para una cosita así chiquita. No debemos de pedir para una cosita chiquita. ¿Qué hizo Salomón? Necesito ver cómo voy a gobernar a todo este pueblo. ¿Era un pueblo pequeño? No, era un gran pueblo. Todas las conquistas de David habían hecho que Israel fuera un gran reino. Estaba grande, eran muchas personas.
Salomón no pensó en Jerusalén nada más y sus alrededores. Él pensó en todo el reino. ¿Y esa sabiduría hasta dónde alcanzó? Hasta sus vecinos. ¿No fue la reina de Sabá a visitarlo porque escuchó acerca de esta fama, de esta sabiduría de Salomón? Piensa en grande, piensa en Dios. Piensa en Dios, piensa en su sabiduría y en qué vas a usar esa sabiduría de Dios nuevamente. Debe de traer buenos frutos. Dios no te la va a dar en porciones pequeñas. Y cuando le pidas, no dudes nada. Si tú estás dudando que Dios a lo mejor no te la va a dar, pues, ¿qué crees? Esa fe te va a dar tu sabiduría. No te va a dar nada. ¿Por qué? Porque no le estás creyendo a Dios. Pida con fe, no dudando nada. Y continúa describiendo Santiago cómo es esta persona que es inconstante, como una ola del mar. ¿Cómo son las olas? Llegan, se acercan a la costa, regresan y luego otra vez da la vuelta y suben, bajan, es inconstante completamente. ¿Para qué ser inconstantes? Tenemos que tener fe. Siempre la fe debe de avanzar. Nuevamente, ¿para qué queremos la sabiduría? ¿Por qué lo dijo Santiago? ¿Por qué Dios nos lo escribió en esta epístola de Santiago? En el versículo 3 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. En medio de la prueba, ¿qué ocupamos? Sabiduría. Sabiduría. ¿Por qué de repente cuando estamos en la prueba como que tendemos a quejarnos, como que de repente tenemos actitudes equivocadas? Sí, nos falta sabiduría. Esto es algo que debemos de estar conscientes. Pero Dios, ¿qué dice? Hijos míos, no necesitan estar así, no necesitan estar batallando de esa manera. Acércate a mí, pídeme y yo te voy a dar. Te voy a ayudar a cómo resolver tal conflicto. Tú sé paciente, vas a aprender la lección y cuando aprendas la lección, ¿qué crees? Ahí obtendrás esa sabiduría para cuando veas a algún otro hermano en esa situación, tú puedas auxiliarlo. ¿Por qué no? Cuando te veas otra vez en una situación similar, vas a ser sabio y no vas a actuar como la vez anterior. Es maravilloso Dios con la forma en la que Él nos da esa sabiduría, ¿no? Y me adelanté aquí un poquito a la pregunta: ¿para qué quiero la sabiduría de lo alto? La vida está llena de decisiones. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Cuál es tu forma o tu método para tomar estas decisiones? ¿Impulso? ¿Confías en tu corazón? No, es que yo sentí en mi corazón que tenía que hacer esto. Acuérdate, el corazón del hombre es perverso, es engañoso. ¿Quién lo puede conocer? Solamente Dios, que lo puede escudriñar. Él es el único que lo conoce. Permite que el Espíritu Santo sea el que te guíe. Pero si tienes una corazonada, cuidado con esas corazonadas. ¿Por qué? Porque te pueden conducir a cometer un grave error. Cuando hablamos acerca de las riquezas de Dios, por último tenemos las riquezas de su bondad. En Romanos 2:4 dice lo siguiente: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Las riquezas de su benignidad. Esto es algo que debemos de observar con detenimiento. Las riquezas de su bondad es algo que nosotros ocupamos en todo momento. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la bondad de Dios, estamos hablando de lo más maravilloso que Dios nos ha dado. Se juntan su amor y su bondad y nos van a conducir a la salvación. En la Reina Valera 95 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Observen de qué manera la bondad de Dios empieza
a interactuar en nuestra vida. Se manifiesta por medio de su gracia. Efesios 2:7, lo vimos la semana pasada. Por medio de la misericordia podemos observar también la bondad de Dios. Salmo 105, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El Salmo 145:9, ¿qué es lo que nos dice? Ese sí no me lo sé de memoria, ¿verdad? Pero dice de la siguiente manera: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas, ¿qué? Sus obras. Vean, la misericordia también está atada con la bondad de Dios. La generosidad de Dios lo mirábamos en el versículo anterior, según la Reina Valera 95, en Romanos 2:4, al igual que la paciencia. La bondad de Dios se manifiesta de estas formas, y esto es en beneficio para nosotros. Él comparte la riqueza de su bondad. En el martes, más o menos, no sé si fue el martes o fue en alguna otra ocasión, platicando con nuestro hermano César Monteverde, decía: ¿qué tanto tienen que ver los atributos de Dios en la salvación? Sería bueno estudiarlo, y así me quedé meditando. Ya casi al final de la plática le comentaba al hermano: la verdad, creo que todos los atributos de Dios participan en la salvación. ¿Por qué? Porque Dios es una unidad. ¿Qué es esto? Que cuando juntamos todos estos atributos, según lo que dice Romanos 2:4, nos van a conducir a salvarnos. ¿Cómo podemos saber que nos conducen a nuestra salvación? Romanos 2:4, nuevamente la última parte que dice: ignorando que su bondad o benignidad te guía al arrepentimiento. Muchas veces creemos: no, yo me voy a arrepentir en determinado tiempo, ahorita todavía no. Pues no va a ser en determinado tiempo, porque si por ti fuera, no te arrepientes jamás. No te arrepientes. No, es mi decisión, yo lo puedo hacer. ¿Estás seguro que tú te vas a arrepentir de eso? Imagínate que te peleaste con una persona y así como que la pelea fue muy dura y era una persona muy querida. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que tu orgullo esté sobre ti? No, yo no me arrepiento. Él se portó mal conmigo y pues pasó lo que tenía que pasar, y qué bueno que pasó. ¿Sabes? Recordemos el Padre Nuestro, ¿no? Perdona a nuestros deudores, como también, perdónanos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Híjole, no nos vamos a arrepentir en realidad, ¿no? Al contrario, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar pasar y vamos a sembrar rencor, amargura, y eso es lo único que va a brotar de nuestro corazón. Dios, ¿qué hace? Él nos empieza a traer con su bondad y nos va a ir guiando al arrepentimiento, paciencia. Observamos que su misericordia, su gracia, estamos viendo todo lo que Dios hace en nuestro diario vivir para que podamos llegar a Él, para que podamos arrepentirnos. ¿Qué es ese arrepentimiento? Es un cambio de actitud que te va a hacer que le des la espalda a aquello que daña a las personas o bien a Dios mismo. Eso lo tenemos que dejar atrás. No podemos en ningún momento decir estoy arrepentido y seguir pensando en hacer esto o aquello. No, eso no es arrepentimiento, porque la tentación sigue ahí y vas a caer y vas a decir es que me vuelvo a arrepentir. No le estás dando la espalda a aquello que te está haciendo caer. El día que le des la espalda, vas a dejarlo todo. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que la bondad de Dios participa en esa salvación? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que los atributos de Dios entran en conjunción para que logren tu salvación? Claro, tienes que tener fe, tienes que creer, pero esa fe te la va a poner Dios. ¿Cómo lo va a poner? En esa bondad te va a ir moviendo. Tito 3, capítulo 3, versos 4 al 7, dice de la siguiente manera, según la Nueva Biblia de los Hispanos:
está muy cerca de la Biblia de las Américas, esta versión, dice de la siguiente manera: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, observen, ya tenemos aquí a la bondad de Dios y al amor de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando la bondad y el amor de Dios entran en acción? Observen esa palabrita, Salvador. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No hay nada que tú y que yo podamos hacer. No es que yo tomé una decisión. No, tú no tomaste nada. Dios te está impulsando, Dios te está moviendo y va a llegar el momento en que te rindas. Es que Dios es un caballero. No, Dios no te va a pedir permiso. Dios es soberano. Si no, pregúntale a Jonás. Ve a Nínive. Pues no voy a Nínive y me voy para otro lado. ¿Qué hizo Dios con Jonás? Lo trajo. Sencillo. ¿Y qué terminó siendo Jonás? Terminó predicando en Nínive. ¿Qué pasó? Dios en su soberanía lo movió, no le pidió permiso. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Pero ¿qué tiene de malo esta donde estoy, Abraham? No, no dijo eso, ¿verdad? Tomó la decisión y se fue. Vas a tener un hijo y tarda 25 años para tenerlo. Ay, vamos a ayudarle a Dios. Equivocación por ahí. Sin embargo, Dios es fiel a lo que Él dice. ¿Qué va a hacer el Señor? El Señor tiene su tiempo, el Señor te va a ir moviendo y llegará el momento en que tú te rindas a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios entra en acción, no es tu justicia, no nos están dando lo que merecemos. Conforme a su misericordia, por medio del lavamiento y la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Ya hablamos de regeneración y renovación en las primeras clases. Esta está en la del 19 de abril. Allí hablamos acerca de esta regeneración y renovación. Verso 6, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es don, regalo de Dios. Fuéramos hechos herederos, según la esperanza de vida eterna. Intencionalmente cambié algunos colores en estos versículos. Subrayé lo que son algunos de los atributos de Dios: bondad, amor, misericordia, gracia. Todo esto está subrayado, pero noten las palabras que están escritas en rojo. ¿Ya lo observaron? Gracias, hermano César. Su misericordia es nueva cada mañana. Amén, amén. Lamentaciones 3, ahí lo encontramos, ¿no? En capítulo 3. Intencionalmente puse en rojo porque vemos aquí la participación de la Trinidad. Dios en unidad. Dios es nuestro Salvador, así lo declara el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo participan los demás? En la regeneración vemos al Espíritu Santo. ¿Quién fue el que derramó su vida por nosotros? El que tomó nuestro lugar, Jesucristo mismo. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí. El Padre estaba orquestando todo para que pudiéramos nosotros alcanzar. ¿Por qué? Porque con ese gran amor con que nos amó, por esa bondad maravillosa que tiene en su ser, esa misericordia y su gracia se juntan para buscarte. Tú no le buscas a Él, Él te buscó a ti primero. Él te amó desde el principio. Desde antes de la fundación del mundo, ya te conocía. Es maravilloso Dios. Y en este momento quiero darte nuevamente la oportunidad para que te acerques al Señor, leyendo su palabra, observando todo lo que Él tiene para con nosotros. ¿Realmente crees que la bondad de Dios, el amor de Dios, su misericordia y su gracia te han alcanzado? ¿Crees que tú puedas alcanzar a nuestro Señor?
que si hay algo que te está estorbando, sí, hay pecado, muchas veces hay pecado, pero ¿qué dice la Escritura? Que ocupamos confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y no nada más perdonarnos, sino limpiarnos de toda maldad. Este es el día de salvación. Tú que me estás escuchando, presta atención a lo que el Señor te está diciendo. Él quiere que formes parte de la familia de Dios, que tengas todas estas riquezas que la familia de Dios tiene, porque Dios es rico. ¿Estás dispuesto a rendirte ante los pies de Jesús y declarar con tu boca que Él es el Señor y que Dios le levantó de los muertos y creer en tu corazón precisamente esto, que Dios le levantó de los muertos? Tú puedes ser salvo. Tienes que creer lo que Dios está diciendo. Y para creer, tienes que creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántas bondades hay en la palabra? Si quieres sabiduría de lo alto, tienes que pedirla. Y es sabio que temas a Dios. Es sabio que te rindas a Él. Acércate a Él, ahí en lo privado de tu aposento, en tu recámara, donde estés ahorita, busca un rinconcito, habla con Dios, confiésale tus pecados, dile que estás arrepentido, que ya no quieres ser igual, dile que tú necesitas de Él y Él vendrá contigo. Él está a la espera. Cual hijo pródigo, acércate a Dios. Y sabe, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Él te perdonará, Él te salvará, te dará misericordia, te dará su gracia. Y nunca más serás condenado, porque serás ahora un hijo de Dios. Mis amados hermanos, nos vemos la siguiente semana. A continuación tendremos la predicación con nuestro hermano pastor. Gócense en el Señor. Y les pido en el nombre de Jesús que vean las riquezas de Dios y se den cuenta cuán ricos somos verdaderamente y que tengamos cuidado con anhelar las cosas del mundo, cuando con Dios lo tenemos todo. Oremos. Gracias, Padre Santo, le damos en esta mañana. Gracias por esa sabiduría de lo alto que usted nos ofrece. Permita, Padre Santo, que podamos alcanzarla. Permita, Señor, que podamos recibirla, como dice su palabra, de una forma abundante, a manos llenas, así como la recibió el rey Saúl. Señor, nos equivocamos mucho por falta de sabiduría y rogamos que nos perdone por ello, Señor. Ayúdenos a salir adelante. Ayúdenos, Padre Santo, a hacer lo que usted quiere que nosotros hagamos. Que esta sabiduría sea, Padre Santo, para que demos buenos frutos, frutos que den honra y gloria a su nombre. Padre Santo, gracias por su bondad. Podemos declarar en esta mañana y todos los días que Dios es bueno todo el tiempo, porque así es. Desde el principio tú hiciste todo y dice en Génesis 1 que todo era bueno. ¿Por qué? Porque refleja ese atributo, esa característica que solamente pertenece a ti. Dios solamente es bueno, dijo nuestro Señor Jesucristo, y en esa bondad ha tenido a bien estirar su mano y rescatar a aquellos que se encuentran perdidos. Padre Santo, en el nombre de Jesús ruego que si hay algún alma que se haya rendido a tus pies el día de hoy, que usted, Padre Santo, lo afirme, lo bendiga, Señor, y permita que aún en medio de estos tiempos de pandemia pueda encontrar, Padre Santo, quien continúe alimentándole para que él pueda crecer fuerte en la familia de Dios. Gracias le damos por todo lo que usted hace, Señor, y por lo que hará. En el nombre de Jesús, bendito seas, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos la siguiente semana y sigamos orando por nuestros hermanos enfermos. No dejemos de orar por ellos. Sigamos buscando las riquezas de Dios, gocémonos en ellas
y veamos, porque la siguiente semana vamos a hablar de algo que es muy necesario en la familia de Dios. Nuevamente, Dios les bendiga. Bendiciones.